El insulto de la playa o la ofensa que hizo de José un hombre de verdad. Es una pequeña tira cómica que solía salir desde la década del 40 hasta la década del 80, o sea, si más o menos anduviste por esas décadas, de seguro lo leíste. Si conseguís algún cómic, alguna revista antigua, vas a ver que siempre esta publicidad era una publicidad, estaba presente en todos los números. Básicamente, ¿de qué trata? Está José en la versión en español, porque es Mac en la versión en inglés original, que está en la playa con una sombrilla con su, parece ser su novia, y pasa un tipo y les tira arena. Y el tipo nos estás tirando arena, qué sé yo. Y la novia medio que le dice, mirá, no te metas porque sos un flaquito. Entonces no estás para estas cosas. ¿Qué pasa? José llega a la casa, siempre en este cuadro José patea una silla, vas a ver que siempre se enfrasca con un objeto inanimado y al tiempo que patea una silla está leyendo una revista donde está la publicidad de Charles Atlas que le ofrece en pocas semanas justamente poder ponerse a tono. Así que José en pocas semanas se pone a tono, se mira al espejo, está completamente estallado. Inmediatamente cuando va a la playa, lo primero que hace es encontrarse con el tipo y golpearlo, le rompe la cabeza sin mediar ningún tipo de palabra. En verdad le pega mientras le dice un par de cosas y todas las mujeres de la playa dicen, oh, José es ahora todo un hombre. Obviamente las valoraciones están prácticamente hechas, lo que espera la sociedad de José, lo que José tiene en la cabeza, lo que se consideraba hace varias décadas ser un hombre de verdad y todas esas cosas. ¿Y por qué hacemos este video? Porque está estrictamente relacionado con el entrenamiento y con el sistema de Charles Atlas. Bien, Charles Atlas era originario de Italia, se mudó a Estados Unidos y cambió su nombre legalmente a Charles Atlas aproximadamente en 1929. Él había nacido en 1892, o sea, a fin de 1800, y murió bastante grande, en 1972. Parecería ser que su método de desarrollo de entrenamiento de tensión dinámica le sirvió y probablemente su buena vida también, porque parecería ser que amasó una buena fortuna dando cursos por correo, ¿sí? Antiguamente, antes de, no quiero sonar viejo, pero antes de la existencia del internet, los cursos a distancia se tomaban por correo. Uno llenaba unas planillas y luego te empezaban a llegar por correo cualquier cosa, cursos de dibujo, cursos de director de cine, cursos de métodos de tensión dinámica como el de Charles Atlas. Parecería ser que Charles Atlas había basado toda esta experiencia en su método, en él también habiendo sido abusado de joven por otros hombres, ¿no? Con estas cosas de tratarlo como que no era lo suficientemente hombre, como que era muy flaco, como que no podía pelearse. Parecería ser que se inspiró en los movimientos que hacían los leones en los zoológicos de Brooklyn, empujándose y haciendo fuerza contra los barrotes. De esa manera, Charles Atlas empezó a practicar isométricos. Recordemos que el entrenamiento isométrico no era algo raro. Ya para esta época teníamos a Alexander Sass, que lo podés encontrar en el video que se encuentra acá arriba, que te estoy mostrando en la descripción, que ya hablaba y ya daba cursos a distancia de entrenamiento isométrico. Lo que realmente cambió en Charles Atlas fue la genialidad de introducir un cómic. Entonces prácticamente en toda revista de cómic, en toda revista aparecía el cómic de El insulto de la playa o lo que hizo a José un hombre de verdad, ¿sí? Además parecería ser que Charles Atlas tenía buenos contactos y muchos famosos tomaron su curso o lo publicitaron de alguna manera. Al nivel de famosos como Rocky Marciano, Joey Lewis, David Prowse. Recuerden que David Prowse es la persona que encarna realmente a Darth Vader, que era un físico-culturista, un tipo gigantesco. Volvamos a analizar paso a paso este cómic porque realmente vale la pena el contenido de las diferentes versiones. Muy bien, título: el insulto que hizo un hombre al tipo que se llamaba Mac. Primer cuadro: ¡Ey! Deja de tirarnos arena en nuestras caras. La novia de Mac: oh, ese hombre es la peor molestia en esta playa.
Entonces Mac se para, trata de decirle algo y el bully le dice, escuchame una cosa, te voy a aplastar la cara. Es muy violento todo el cómic. Pasa que sos tan flaco, que tengo miedo de soplarte y que salgas volando. Tercer cuadro. Mac dice, ese bully, mirá qué interesante el término bully, algún día lo voy a agarrar. Y acá viene lo más fuerte prácticamente de todo el cómic, ¿no? Oh, no te preocupes, le dice la novia. Vos sos un niño pequeño. La versión en español le dice que sos un flacucho. Cuarto cuadro, quizás el más impactante de todos, y fíjate que se va a repetir en todas las versiones. Está maldiciendo Mac con una revista en la mano, pateando una silla, tirando una lámpara, un cuadro fuera de foco, o sea, todo mal, todo desencajada la escena. Y Mac, o José en nuestro caso, diciendo estoy harto, estoy cansado, me tiene enfermo el ser un espantapájaros. Pobre ectomorfo, ¿no? Ser un espantapájaros. Charles Atlas dice que me puede dar un cuerpo de verdad. Un cuerpo de verdad me puede dar. Me la voy a jugar y voy a pegar una estampilla en esta publicidad que me mandaron para que me mande la información gratis. Quinto cuadro. Ya dice later, o sea, dice un poco después. Calculo que serán varios meses después porque está estallado el tipo. El tipo aparece todo musculoso mirándose al espejo y dice, oh boy, ojalá hubiera tomado este curso de Charles Atlas mucho tiempo atrás. Mirá los músculos que tengo y ahora ese bully va a ver lo que sucede. Sexto cuadro, sin mediar ningún tipo de diálogo ni nada, aparece Mac o José rompiéndole la cabeza al bully que es medio como un tipo, como un gordo, ¿no? Que está ahí en la playa. Y la novia como sorprendida viendo esta situación. Y acá viene la cereza del cómic, que la novia le dice, oh Mac, vos sos un verdadero hombre, al fin y al cabo. O sea, al final sos un verdadero hombre. Y toda la gente de la playa diciendo, Dios mío, qué cuerpo. Y el otro tipo en el piso con la cara rota. Y todos dicen, él ya es famoso por ese cuerpo. Y un cartel que aparece en el cielo en la playa que dice, él es el héroe de la playa. Bien, existen al menos 5 versiones diferentes del concepto de este cómic. Del tipo que está en un lugar, que lo patotean, que es muy flaco, que todos se le burlan porque es flaco y no puede resolver las cosas con violencia, que va a la casa, que patea la silla, siempre patea la silla. It's an inanimate fucking object. You're an inanimate fucking object! Que se pone grandote, que después vuelve y resuelve las cosas con una buena dosis de violencia. Tenemos el insulto que hizo a Mac de un hombre, o el insulto de la playa. Esto está ubicado obviamente en la playa. Tenemos el insulto que convirtió a un despojo en un campeón, que es en una feria, ahora lo vamos a ver, que es un desafío a ver quién golpea más fuerte con un martillo una campana, que ya es un desafío que no tiene ningún tipo de sentido. Después otro que se llama flacucho, tus costillas están a la vista. Flacucho, tus costillas están a la vista. En este es similar a las otras historias, en verdad. Y otra es cómo Jack se convirtió en un gran bailarín o una cosa así, que es que el tipo básicamente está bailando y lo empujan. Bueno, la versión en español es súper resumida, son 5 cuadros y va a lo básico. El tipo le tira arena, el tipo está flaco, el tipo patea la silla, toma el curso, se pone grandote, le parte la madre al otro tipo y chau, y ahora es todo un hombre. El cómic de Charles Atlas, obviamente, más allá de los estereotipos que son bastante obvios y lo que puedan haber causado estos estereotipos en la sociedad y en el concepto del hombre en sí, quedan bastante claros. Esto inspirado, que por más que haya gente que no haya leído nunca el cómic, conozca o interprete que el modelo de Charles Atlas, el modelo de hombre con pelo en el pecho, sea bastante similar. Esto ha aparecido en series, en dibujos, ha sido replicado en otros cómics y quizás en uno de los cómics que más se ha reflejado
que más se ha escrito sobre esto es en el Flex Mentalo de mi queridísimo Grant Morrison. Acá lo estamos viendo con dibujos de Frank Whiteley, pero originalmente este era un personaje que había aparecido en la Doom Patrol, ¿sí? Y que es una especie de héroe que en su momento más épico, aunque no lo crean, trata de salvar absolutamente todo el planeta, todo el universo, tensando sus músculos lo más que pueda, como en pose de fisicoculturista, para tratar de hacer del Pentágono un cuadrado. Aunque no lo crean, ¿sí? Quizás suene un poco más lógico que todo lo que vimos en los cómics originales de Charles Atlas.